Soy el Padre Bruno Martínez, misionero en Egipto. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes», y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: «¿Cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero». Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, la Iglesia nos coloca frente al terrible problema de la lepra. Mientras Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Estos leprosos se paran a una cierta distancia, porque la ley judía marcaba la distancia a la que se podía parar un leproso de un hombre sano. Si el viento venía del lado del leproso hacia el que él le hablaba, tenía que pararse a 100 codos de distancia. Y si el viento venía de atrás de aquel a quien le preguntaba, podía acercarse hasta 30 codos de distancia. De este modo vemos la gran desgracia y el terrible flagelo que era la lepra en la antigüedad. Y por eso le gritan de lejos a Jesús: «Jesús, Maestro, ten compasión». Jesús, como dice Teofilacto, va a probar la fe de estos hombres. Los podría haber curado inmediatamente, como en otros casos ha hecho, pero sin embargo les dice que vayan y se presenten al sacerdote. Y dice el Evangelio que en el camino quedaron limpios. Ellos fueron probados en la fe, creyeron, obedecieron al Señor y en el camino se encuentran limpios. Pero el tema está aquí. Solo uno vuelve a dar gracias a Dios, el samaritano. Luego Jesús le regaña: «¿Dónde están los otros 9? Solo este extranjero viene a dar gracias a Dios». ¿Qué quiere decir en la Sagrada Escritura este dar gracias a Dios? Es reconocer su poder, reconocer los dones. Eso es dar gracias a Dios. San Pablo nos lo va a enseñar más adelante, que no nos debemos jactar de nada porque todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, ¿de qué nos jactamos delante del Señor? Todo lo hemos recibido. Solo este samaritano viene a dar gracias, viene a dar gloria al Señor. ¿No fueron acaso 10? La actitud que tuvieron estos 9 leprosos fue una actitud ingrata. Fueron curados y no fueron capaces de volver para decir gracias. ¿Dónde están los otros 9? ¿No fueron 10? Dice el Señor. La raíz de esta ingratitud está en que no reconocen el don de Dios. No se reconoce que todo es gracia. Y para reconocer el don hay que tener un corazón humilde, hay que ser humilde, porque la humildad es la verdad y es reconocer la verdad en nosotros. Darnos cuenta de aquellas cosas que recibimos. Por esto aquel samaritano volvió corriendo. No le importó ese certificado de sanidad que tenía que recibir del sacerdote en el templo. Volvió corriendo inmediatamente cuando se dio cuenta que ha recibido esa gracia de Dios de ser curado y se postró, ¿no?, delante de Cristo con grandes gritos para alabar el poder de Dios. La gratitud es el carácter distintivo de los santos. La oración diaria de David era esta: «Bendice, alma mía, al Señor, no olvides jamás sus beneficios, y cuanto haya en mí glorifique tu santo nombre». Y David siempre dio gracias a Dios en todas sus empresas. Podemos pensar en la Virgen María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu está transportado de gozo en Dios mi Salvador». Siempre está agradeciendo los dones de Dios.
San Pablo en sus cartas repite frecuentemente, doy gracias a Dios, ¿no? Y le decía a los fieles que nunca se deben olvidar de este deber. Es un deber, debemos dar gracias a Dios. Es propio de los cristianos dar gracias a Dios por todos sus dones. La Biblia, por ejemplo, elogia grandemente a Tobías con estas palabras. Jamás se quejó contra Dios por la desgracia de la ceguera que le envió, sino que permaneció firme en el temor de Dios, dándole gracias todos los días de su vida. Siempre los cristianos, ya desde los primeros tiempos, se saludaban diciendo gracias sean dadas a Dios. Y por otra parte, podríamos considerar brevemente lo que es la ingratitud. La ingratitud desagrada grandemente a Dios. Dice San Bernardo, este vicio, la ingratitud, agota la corriente de las gracias, o sea, como corta la corriente de las gracias, ahoga los buenos sentimientos del alma, la hiere en todos los intereses y combates directamente a la salvación. Se cuenta de San Marcelino que pasaba la última hora del año en oración, ¿no? La última hora de cada año la pasaba en adoración y en oración a Dios, agradeciendo los beneficios que había recibido en ese año. Tenemos que ver cuán agradecidos somos nosotros para con Dios. ¿Somos como los 9 leprosos que siguieron su camino? ¿O somos como ese extranjero que volvió a agradecer al Señor las gracias recibidas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Con los 9? ¿O somos ese extranjero que ha vuelto? Nosotros recibimos constantemente gracias, constantemente, y corremos el riesgo de acostumbrarnos a recibir gracias y no agradecer a Dios todo lo que nos ha dado y lo que nos da en cada momento de nuestra vida. Cada uno sabe lo que ha recibido. Y si no sabe lo que ha recibido, o si alguno no recuerda algo que ha recibido, que es todo, lo único que tiene que hacer es mirar un crucifijo, que ya con este hermoso madero tenemos mucho que agradecer a Dios. Tenemos mucho que agradecer a Dios mirando el crucifijo, pero después en la vida personal de cada uno, todas las gracias que Dios va derramando. Hagamos en este domingo un examen de conciencia, por así decirlo, de las gracias que hemos recibido de Dios y agradezcámoslas. Todo lo que Dios nos brinda en cada momento, lo que nos ha dado, que es tantísimo, lo que nos da en este momento, ¿no? Y lo que nos prepara, Tenemos que vivir en una vida de acción de gracias para con Dios. Pidamos en este domingo la gracia de saber ser agradecidos con Dios por todos los beneficios recibidos. Que no seamos ingratos, sino más bien que nuestra oración sea una continua acción de gracias a Dios por tanto amor recibido. Ave María Purísima, sin pecado concebida.